Bienvenido, bienvenida al podcast de Playdrum. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast después del verano, que por mi parte ha sido bastante fructífero y movidito, después de llevar bastante tiempo sin poder salir a tocar de forma habitual. Y ahora ya estoy un poquito más asentado y vamos a retomar pues nuestro contenido, nuestros podcasts y nuestras lecciones. Así que nada, agradecerte como siempre que estés ahí de antemano y vamos al lío. En esta ocasión voy a hablar de un baterista que, buscando en mi recuerdo bateristas que me hayan influenciado, pues se me vino este nombre. Se me vino este nombre porque fue un baterista que me impactó tremendamente, muchísimo. Este baterista del que os voy a hablar un poquito es el grandísimo Steve Ferrone. Entonces, ¿quién es este pedazo de baterista? Bueno, pues este pedazo de baterista ha sido ni más ni menos que el baterista de Tom Petty and the Heartbreakers. También ha sido el baterista de una banda tremendísima de soul y funk que debes escuchar, que es Average White Band. No sé si por mi inglés, que ya sabéis que anda un poquito ahí a medias, entenderéis lo que acabo de decir, pero lo deletreo. Sería A-V-E-R-A-G-E, Average, y luego White Band, banda blanca. Average White Band, en la época de los 70. De hecho, si investigáis en esta banda, hay un tema, todos aquellos que hayáis escuchado funky o soul y géneros que están cercanos a este, vais a escuchar sobre todo un tema que lo habéis oído muchísimo y incluso hasta lo habréis oído sin saber qué banda es. Bueno, pues el tema al que estoy haciendo referencia es el Pick Up the Pieces, y el baterista de esta banda era el grandísimo Steve Ferrone. Pero ¿con quién más ha tocado Steve Ferrone? Ha hecho cosas como tocar con Eric Clapton, con George Harrison, con Duran Duran, con Stevie Nicks, con Laura Pausini, con Slash, con Chaka Khan, con Bee Gees, con Aerosmith, con Al Jarreau, con Johnny Cash, con Cyndi Lauper, con Brian Ferry, con Pat Metheny, con Marcus Miller, con Stevie Winwood, con Tracy Chapman, con Jaco Pastorius, Paul Simon, Michael Jackson. Y bueno, yo creo que con esto tenemos una pequeña muestra de lo tremendamente grande que es este baterista. Que si no lo conoces, te invito ya de antemano a que te vayas a buscar vídeos y le escuches tocar. Entonces, ¿cuál fue mi encuentro con este baterista? Como siempre os comento, que fue esa parte que a mí me impactó. Pues como os he comentado ya en algún otro podcast, yo venía del mundo del rock. Entonces, en el año 92 tuvo lugar en Sevilla el famosísimo concierto de las leyendas de la guitarra, que si no has visto estos conciertos, pues merece la pena, porque hubo un día dedicado al jazz, un día dedicado al... Bueno, creo que fue dedicado al jazz y al blues, un día creo que fue al flamenco o las músicas del mundo, y de entre todos los días hubo un día dedicado al rock. Bueno, pues claro, ahí estaba yo para ver mi concierto, porque además estaban guitarristas tremendos. Brian May era el presentador del evento en aquella ocasión, y el cual también tocó, que de ahí salió un proyecto súper chulo de Brian May después de que Queen tuviera que desaparecer debido a la muerte de Freddie Mercury. Pero bueno, eso es otra historia. En aquel concierto estuvo Joe Satriani, estuvo Steve Vai, estuvo Joe Walsh, muchísimos músicos que acompañaron. Y entonces el arranque de este concierto lo hizo Joe Satriani. Yo por aquel entonces era un guitarrista que me gustaba mucho, porque había sacado un disco que se llamaba Surfing with the Alien, que era una maravilla, de hecho es un disco que sigo escuchando hoy en día, me parece una auténtica pasada ese disco. Entonces, para mí era como, wow, voy a ver a Joe Satriani en directo tocar estas canciones, porque esto, aunque parezca una cosa sorprendente, lo retransmitieron por Televisión Española. Todo el festival al completo, y además con muy buena calidad de imagen en su día y de audio, sobre todo de audio. Bueno, pues, ¿qué fue lo que me sucedió en este concierto? Pues nada. Como te digo, Joe Satriani tocaba y fue el que abrió el concierto. Después de la presentación de Brian May, fue el que abrió el concierto. Y comenzó con un tema que se llamaba Such Boogie.
que es un tema bastante rápido, así, con una intro a modo swing en el hi-hat. Y por aquel entonces se comentaba y se hablaba que las baterías que estaban grabadas en el Surfing with the Alien eran baterías programadas por el propio Joe Satriani, que eran baterías súper reales por aquel entonces, pero eran programaciones, no era un baterista tocando. Bueno, pues una de las canciones que me parecían con mucho feeling de tocar era este Satch Boogie. Pues nada, arranca la actuación y veo que sale Joe Satriani con un bajista y un baterista que yo por aquel entonces no conocía. Que luego, claro, pues eso, bendita ignorancia que te hace descubrir a grandísimos músicos. Entonces, estos músicos que acompañaban a Joe Satriani, en la batería estaba el grandísimo Steve Ferron y en el bajo nada más y nada menos que Nathan East. Que estos dos músicos ya venían de girar juntos en muchos proyectos, pero sobre todo durante un periodo muy largo de tiempo fue la base rítmica nada más y nada menos que de Eric Clapton. Pero claro, todo esto fue a posteriori, cuando yo lo descubrí a posteriori. Pues nada, arrancó el concierto y para mí fue sorprendente escuchar al baterista sonar exactamente igual como el disco de Satriani, pero con una fuerza y un peso tremendo. Entonces, para mí, la pregunta que me surgió automáticamente fue: ¿quién es este señor que está tocando la batería? ¿Por qué no le conozco? Si está tocando con un guitarrista rock, yo por aquel entonces conocía bastantes músicos dentro del rock y a los sesionistas más famosos y demás, o sea, conocía bastante, pero de golpe y porrazo me encontré con un baterista que no sabía quién era y tocaba con un gusto, una fuerza y una precisión temas que yo había escuchado, que automáticamente fui a investigar quién era este baterista y descubrí lo que para mí fue una apertura de caminos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vi por primera vez con Steve Ferron que no tenías que ser un baterista de rock para tocar rock. Simplemente tenías que entender cómo funciona ese idioma. Porque tú puedes tener vocabulario, pero tienes que ponerlo al servicio del entorno musical en el que en ese momento estés tocando. Y esto fue lo que yo descubrí con aquel concierto. Me dejó maravillado. Y eso que en ese concierto estaba tocando también uno de mis bateristas favoritos por aquel entonces, incluso a día de hoy, que no he hecho todavía ningún podcast de él, porque bueno, es un baterista hiper mega conocido, que lo haré, porque sé que algunos de vosotros podréis pensar que bueno, yo no le conozco. Lo haré. De este baterista del que estoy hablando es de Cozy Powell. Pues Cozy Powell, en aquel concierto de las leyendas de la guitarra, tocó. De hecho, hubo un dúo, si no recuerdo mal, con Steve Vai, en el que estaban tocando Steve Ferron y Cozy Powell a la misma vez. Pero bueno, esto será en otra ocasión. Entonces, al descubrir esto, para mí fue: vale, he de quitarme prejuicios de la cabeza. No puedo estar pensando que ni un baterista de rock es mejor, ni un baterista de jazz es mejor. No, porque al descubrir que Steve Ferron había tocado tanta cantidad de estilos, y cuando escuchéis música de él os daréis cuenta que es un baterista que no molesta, aporta lo que tiene que aportar, tiene un peso tremendo, tiene una musicalidad tremenda, siempre está por y para la canción y por y para la banda. Y para mí fue el baterista que me hizo descubrir aquello. Y la reflexión que quiero compartir contigo, o por lo menos mi punto de vista, es independientemente de la música que escuches, del estilo que te guste, siempre vas a encontrar músicos que te cambian el punto de vista en todos los sitios. Si te cierras mentalmente a yo este es el estilo que escucho, entonces escuchar cualquier otra cosa no me va a gustar, o no voy a encontrar una canción o un músico que me haga pensar de forma diferente. Entonces, para mí, quisiera compartirte la idea de abrir la mente en torno a qué es lo que escuchas y sobre qué canciones tocas. O no quiere decir que si eres un baterista de rock y escuchas funky o escuchas soul o escuches jazz, te tengas que convertir en un baterista jazz. No. Para mí es lo que te aporta. Y siempre te vas a encontrar músicos y canciones que te van a abrir diferentes caminos.
Y es mucho mejor en toda esta andadura de aprendizaje encontrar diferentes músicos que te aporten diferentes ideas, porque te hacen ser diferente baterista. Y eso es, para mí, siempre ha sido una parte importantísima. Y para mí estoy agradecidísimo por haber encontrado a Steve Ferrone en su día, en este concierto que os he comentado, y luego haber seguido su trayectoria y haber disfrutado de esa manera que tiene de estar acompañando a las bandas. Os invito a que busquéis algún directo de Eric Clapton con Steve Ferrone y con Nathan East, con el bajista, que para mí es una pasada, es como suenan los temas, o sea, independientemente de lo que se toque. No hay que buscar siempre, porque creo que ahora vivimos una época en la que buscamos lo difícil, y lo difícil, para mí, bajo mi punto de vista, es hacer que las cosas sean musicales. Eso es difícil, muy difícil, porque ejecutar muchas cosas encadenadas que practicas durante mucho tiempo, pues la única dificultad que tiene es el tiempo que le dedicas. Pero que se te ocurra cómo ha de sonar un tema en concreto, toques para un artista, toques para tu banda, toques para lo que toques, que sepas enfocarlo y encaminarlo bien, eso es muchísimo más complejo que tocar el break más complejo de la historia. Porque nace de tu propia imaginación y de tu propio sentimiento. Y eso es una cosa que hay que mejorar y hay que cultivar dentro del instrumento, en beneficio y en pro siempre de la música. Y hasta aquí hemos llegado con este nuevo podcast. Espero que te haya gustado, que te haya aportado, que te haya divertido. Y como último ya y para finalizar, quiero comentarte que de aquí a muy poquito va a salir una promoción de la escuela, que si te gustan los podcasts, si te gusta el material de las lecciones que hay, creo que te va a interesar bastante, porque va a ser un precio bastante económico y vas a tener mucho material para poder estudiar de forma tranquila, paso a paso, y con muchas otras cosas que ya iré desvelando dentro de muy muy poquito, porque está prácticamente en la puerta de salida. Nos vemos, muchas gracias, chao y a seguir estudiando.